Señor. Qué bueno que podemos cantarle al Señor y podemos hablar con Él, ¿verdad? A través de las oraciones y también escudriñar las Escrituras. Seguimos en el libro de Levítico. Estamos ya concluyendo en este libro, capítulo 27 del libro de Levítico. Y qué bueno, ¿verdad?, que hemos podido seguir este recorrido de este libro capítulo por capítulo y que hayamos podido llegar hasta el final, viendo cómo Dios ha ido tratando con su pueblo y cómo también podemos llevarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y ver también a ese Cristo que todo lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel que hicieran reflejaba, ¿verdad?, a Cristo, ese que nos redimió, que nos dio a nosotros nuevamente vida, ¿verdad?, juntamente con Él. Y en este capítulo 27 es un capítulo muy diferente a todos los otros capítulos que hemos ido viendo. Y en este capítulo nos encontramos con esa vida, con esa entrega personal a Dios, como una ofrenda voluntaria, o mejor dicho, esa purificación, ¿verdad?, para el servicio del Señor. Entonces, ya llegando a final de este libro, podemos encontrar una serie hasta el versículo 7, vamos a leerlo y luego vamos a ir avanzando y viendo aquí lo que Dios le exigía a la persona que se ofrecía voluntariamente a su servicio. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimará en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar a tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio
el sacerdote. Amén. ¿Me puedes retirar esto? Sí, el gas ahí. Pica un poco. Bueno, entonces como hemos visto aquí en estos versos, se abordan distintas normas relacionadas con un tema que es voluntario, ¿verdad? Y tiene que ver con los votos. Sin embargo, aunque los votos del Señor no eran obligatorios, no se obligaba a nadie, hemos leído que es personas que se ofrecen, ¿verdad?, voluntariamente, implicaba un compromiso serio y no debían hacerse de manera imprudente. Bueno, esto no era algo que por emoción, fulano lo hizo, yo también lo quiero hacer. Esto era algo serio, ¿verdad? No era, bueno, porque me ofrecí voluntariamente yo puedo hacerlo a mi manera o como yo quiera, no. Dios tenía su requisito que el hombre tenía que cumplir, aún siendo así voluntariamente que se ofrecía. Y este capítulo establece pautas para establecer si la persona no cumplía lo que prometía. O sea, tenía que ser responsable, tenía, como nosotros le decimos, tenía que ser serio, ¿verdad?, para al cumplir lo que había ofrecido. Hacer votos significaba prometerle algo a Dios. Implicaba comprometerse con Dios mediante una promesa futura destinada a su servicio. Entonces, estas promesas podían incluir la dedicación de personas, animales, casas o tierras. O sea, se podía, dependía lo que la persona quisiera dedicarle al Señor. ¿Recuerda cuando la iglesia primitiva empezó? Que dice que todo lo tenían en común y vendían posesiones y la traían, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Ananías y Zafira? Ellos ofrecieron al Señor, vendieron voluntariamente, nadie los obligó, pero ellos sustrajeron, ¿verdad? Guardaron la mitad, mintieron, diciendo, mira, lo vendimos por esta cantidad, ¿cierto? O sea, Dios es el mismo Dios, ¿verdad? Es un Dios que exige lo que en realidad tú le has prometido. Entonces, Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 dice, es mejor no hacer ningún voto que hacerlo y no cumplirlo. Es mejor, no lo ofrezca, no diga que lo vas a hacer y luego entonces no lo cumpla. Bueno, este capítulo podemos dividirlo en varias sesiones. Se puede dividir en 4 sesiones principales, que son los votos relacionados con personas, de versículo 2 a versículo 8, votos sobre animales, versículo 9 a 13, dedicación de casas y tierras, versículo 14 a 24, y normas generales sobre los votos, verso 25 hasta el verso 34. Entonces, de versículo 2 al versículo 8, nosotros encontramos aquí en estos versos que hemos leído, que cuando una persona se consagraba a Dios mediante un voto, no necesariamente debía servir en el tabernáculo
en el templo, no tenía por qué quedarse allí, siempre y cuando él pagara. Por eso hemos leído ahí que se le ponía un precio, ¿verdad? ¿De cuántos años? De 20 a 60 años tenían un valor, ¿verdad? Y de recién nacido hasta 5 años tenían otro precio. Las chicas de 20 años, 60 años tenían un precio. De recién nacida hasta 5 años tenían otro precio. De 5 años hasta 20 años tenían otro, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver el por qué. Bueno, ellos podían pagar un rescate para quedar libres de ese servicio, conocido como estimación. Entonces, la valoración se establecía según la edad y no en función de la posición social, las riquezas o el prestigio, sino conforme a la capacidad de trabajo. Una persona de 20 años hasta 60 años tenía un rendimiento muy diferente a un adolescente, a un niño o a una persona mayor de 60 años, ¿verdad que sí? Bueno, yo no puedo compararme con Lucas trabajando, ¿no? Porque ya yo voy avanzando ya para los 60, ¿cierto? Él tiene toda su energía, toda su juventud, ¿no? Entonces, yo me puedo cansar más, ¿verdad? Puedo tener más experiencia que él trabajando a lo mejor, pero me canso más rápido, ¿cierto? Entonces, aunque aún todavía esté dentro de esa estimación de 20 a 60, ¿cierto? No se podía comparar el esfuerzo físico de una persona con todo su vigor a una persona que ya había perdido ya su fuerza de trabajo. Entonces, a razón de esto es que se valora el precio que debía de pagar esa persona para no quedarse allí en el templo trabajando, sirviendo allí junto con los sacerdotes. No ejercía de sacerdote, sino, bueno, hacía falta buscar leña, hacía falta buscar los animales, matar los animales, buscar agua. Había un servicio allí que había que hacer como ayudante de los sacerdotes. Y estas personas se tenían que consagrar, se ofrecían voluntariamente, aparte de los levitas que eran consagrados para el Señor. Dios mismo lo apartó de los levitas, pero estos que se ofrecían eran de otras tribus que no eran levitas y querían consagrarse para el servicio del Señor, pues tenían que cumplir estos requisitos. Bueno, tú te ofrecía, pero luego tú a lo mejor te dabas cuenta que no era lo que quizás tú pensabas, o quizás quería irte nuevamente con la familia, pues entonces tenía que pagar. Tú pagabas tu esfuerzo, el trabajo que tú debías de estar ejerciendo, entonces era libre, te podía ir. No sé si han entendido el por qué, el precio, si se ofrecía voluntariamente para el servicio del Señor, ¿por qué había que pagar? Había que pagar si tú te querías ¿qué? Retirar. Muy bien. Y llama la atención cómo Dios dispuso que incluso los más necesitados pudieran participar en este servicio voluntario. Personas que no tenían ninguna posibilidad económica también podían participar. El sacerdote determinaba un monto justo y proporcional, ajustado a las posibilidades de cada persona.
O sea, fíjate que aquí no era el que tenía posibilidad económicamente, que podía entrar, sino que podía cualquier persona, ¿verdad?, hacerlo. De versículo 4, versículo 4 dice, y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos, ¿verdad? La diferencia en los valores asignados a hombres y a mujeres, sabemos que se basaba en la cantidad de trabajo físico que se esperaba de cada uno, no en su valor personal. Una mujer no tenía la misma fuerza, no podía hacer los mismos trabajos que hacía un hombre, ¿verdad que no? Pues se estimaba entonces, por eso a lo mejor estaría pensando, ¿y por qué las mujeres valían menos? No era que valían menos, sino que podían hacer menos esfuerzo que los hombres. Bueno, hoy día, menos mal que está la igualdad y nosotros podemos quejarnos. Ah, que sí. Sí. Era eternamente. Tú te ofrecías voluntariamente y ya tú eras eternamente hasta que tú te murieras. Tenía que pagar. A los 10 años podías salir, pero tú tenías que pagar ese valor de tu vida al sacerdote. Había otro tipo de voto que se podía hacer, como los nazareos. Los nazareos sí podían ser por meses, por años, o así, porque era con un objetivo específico, los nazareos. Pero las personas que eran ofrecidas para el servicio del templo eran eternamente, de por vida. Si podía pagar, entonces era libre, rescate, podías pagarlo. Bueno, entonces hemos quedado claro, ¿verdad? ¿Por qué? No era que estaban siendo injustos con las mujeres, sino por el esfuerzo físico el trabajo que la mujer podía hacer, porque ellas no podían hacer el mismo trabajo que hacían los hombres. ¿Ada? Ada está diciendo que la madre de Samuel le pidió a Dios en oración que si le daba un hijo, ella se lo iba a ofrecer, ¿verdad? Y Dios escuchó su oración y ella llevó al niño al templo y el niño no podía volver nunca más a su casa, a la casa con su madre, porque ella se lo había dedicado, se lo había pedido al Señor. Dios le había respondido esa oración, ella no podía echarse atrás, tenía que cumplir. Entonces ella lo llevó al templo y el niño se quedó allí sirviendo al Señor hasta que él murió. Fue sacerdote, profeta, juez al pueblo de Israel. Entonces tenía un propósito, ¿verdad? Esta petición. Entonces los votos sobre los animales, hemos visto votos sobre el ser humano, ¿verdad? Sobre la persona. Sobre los animales, de versículo 9 hasta versículo 13, dice, y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro,
él y el dado en cambio de él serán sagrados. O sea, tú quieres cambiarlo por otro, entonces tienes que darlo los dos. ¿Sí entienden? No podía cambiar un animal por otro. Ya tú lo ofreciste a Dios. Tú dijiste, este becerro, este cordero va a ser ofrecido a Jehová. Y luego tú te enamoras de este animal porque tú lo ves muy bonito, te encariñaste con él y quieres dar otro, entonces tienes que darlo los dos. Los dos. ¿Sí? ¿Entendemos, cierto? El texto. Versículo 10, ¿verdad? No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados los dos. Si fuere algún animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Bueno, ese animal no se puede ofrecer a Dios, no se puede hacer sacrificio con él. Este animal lo valoraban. Bueno, pues tiene que pagar por él 20 ciclos de plata, 10 ciclos de oro. La persona tenía que traer esa cantidad de dinero y se llevaba su animal, pero tenía que pagar el precio de ese animal. Y si lo quisieres rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Bueno, tú ofrecías un animal, podías rescatar ese animal, pero tenía que pagar por encima de esa valoración de ese animal. Lo valoró en 15 ciclos de plata, tenía que pagar una quinta parte por encima de esa valoración. Bueno, ya no te vale lo mismo. Verso 14. Cuando alguno dedicare su casa. Cuando alguno dedicare su casa. Bueno, era hasta versículo 13. Dejémoslo ahí, porque nos vamos a cambiar entonces a la propiedad. Estamos con los animales. Se diferenciaban los animales puros de los impuros, como hemos visto aquí, porque no podían ofrecerse animales impuros a Jehová. Los animales puros no podían sustituirse por otros de menor valor. De hacerlo, debían de ofrecer ambos animales. Los animales impuros, según el versículo 11 que hemos visto, podían entregarse al sacerdote por el valor fijado. Y si se deseaba recuperarlos, había que pagar una quinta parte adicional, según el versículo 13. Entonces, ya versículo 14 hasta el versículo 24, pasamos a las propiedades. Y aquí encontramos que las casas, tierras y animales podían ser consagrados a Dios con ciertas restricciones. Todo lo consagrado a Dios era santísimo y no podía ser vendido ni redimido, según el versículo 28. Lo leemos, versículo 28 dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová.
todo lo que los sacerdotes consagraban era pertenencia de quién? De Jehová. O sea, eso no se podía tocar. Todo es de Dios. Todo es creado por Dios, ¿verdad? Y todo lo que existe es de Dios. Lo quiera el hombre aceptar o no lo quiera aceptar. Todo es de Dios. Pero aquí hay una diferencia. Todo lo que es apartado o consagrado a Dios, ¿cierto? O sea, una cosa es que le pertenezca a Dios y Dios nos los ha dado a nosotros, nos los ha prestado para que nosotros lo disfrutemos. Y de eso que Dios te ha dado a ti, tú lo ofreces a Dios, entonces ya es que consagrado. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, las casas de ciudades amuralladas podían consagrarse a Jehová y rescatarse pagando el valor estimado más un adicional. Leemos el versículo 14 para que podamos entender el versículo 15. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare, el sacerdote así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será tuya. Pareciera que el versículo 28 está contradiciendo al versículo 15, ¿verdad que sí? No lo está contradiciendo porque una cosa es las propiedades que estaban amuralladas. No sé si en el capítulo anterior lo vimos, ¿verdad? Que habían ciudades que estaban fuera de la muralla y las que estaban dentro de la muralla. Recuerdan que había unas que la podía perder cuando en el tiempo del jubileo podías rescatarla, pero si tú no podías rescatarla, entonces ya la perdías. No podías volverla a rescatar en el próximo jubileo, porque unas estaban dentro de la muralla, por estar dentro de la muralla no lo podía hacer, y las que estaban fuera sí que lo podía hacer. Entonces el versículo 16 dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. En el versículo 24 hasta el versículo 34, estos 10 versos, trata de los primogénitos que pertenecen al Señor y deben ser consagrados o redimidos según un valor establecido. De los diezmos, un 10%, de la tierra y del ganado que se da al Señor, y de los valores y redención, donde se fijan precios para lo consagrado y se permite redimirlo, manteniendo orden y santidad. Dos cosas. Lo leemos de versículo 24 y dice, en el año de jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja,
de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, los rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, de todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. ¿Sí entienden la diferencia? Una cosa es lo consagrado, otra cosa es lo que tú ofreces, ¿verdad?, a Jehová. Seguimos con el versículo 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ya eran algo serio, ¿verdad? Aunque fuera voluntario, hemos visto lo voluntario que se ofrece a Jehová y hemos visto las cosas sagradas de Dios y las cosas que pertenecían a Dios que no había que ofrecerlas, como los primogénitos, ¿verdad? Bueno, los levitas no se podían ofrecer porque ellos fueron como consagrados a Dios. Esa tribu fue consagrada al Señor. Ellos no se podían ofrecer porque ya eran de Dios. ¿Quién eran los que se ofrecían? Los de las otras tribus. Por ejemplo, los primogénitos, fueran humanos o fueran de los animales, todos de las 12 tribus eran de Dios. No se podía ofrecer un primogénito, o sea, el primogénito, hijo de mi hijo primogénito, yo no podía ofrecerlo a Dios porque era de Dios. ¿A quién yo podía ofrecer? A Irene, al segundo hijo, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Entonces, hay cosas que eran ya consagradas, que pertenecían a Dios, que no se podían ofrecer, y habían cosas que sí, que se podían ofrecer. Entonces, ¿sí nos hemos quedado con algo de estos versos? ¿No? ¿Sí nos hemos quedado con algo de esto? De la ofrenda, de esos sacrificios, o vamos a decir, de esas personas que se ofrecían voluntariamente para el servicio del Señor. Podían pagar un rescate, ¿cierto? Podía ser libre, pero de lo contrario se tenía que quedar allí eternamente, toda su vida. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Hoy no asumimos, ¿verdad?, esos votos ante Dios como en aquel tiempo, como aquella persona que lo hacía,
pero sin dudas tenemos cosas dedicadas a Dios. Cosas que dedicamos a Dios, ¿verdad? Y comprender el argumento de este capítulo nos ayuda a nosotros, ¿verdad? O nos permite saber que a Dios le importa mucho, ¿verdad? Lo que nosotros prometemos. O sea, nosotros prometemos muchas cosas a Dios, ¿cierto? Yo le he prometido muchas cosas a Dios. Yo no sé tú si le has prometido algo a Dios, pero cuando tú aceptaste a Cristo, tú le ofreciste tu corazón, ¿cierto? En tu corazón mora el Espíritu Santo de Dios. Tú eres su iglesia, tú eres morada, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, adquiriste una responsabilidad de serle fiel a Él, de servirle, de hacer su voluntad, ¿cierto? De consagrarte, santificarte para Él, para el servicio suyo, ¿cierto? Y Él ha puesto en nosotros el Espíritu Santo de Dios que nos da conocimiento de quién es Dios, para que nosotros podamos hablarle, ¿cierto?, a los demás. Entonces, Dios se fija mucho en la sinceridad con la que nosotros lo hacemos, ¿cierto? Porque Él conoce nuestra intención, conoce nuestros corazones. Dios hoy no está pidiendo que hagas promesas. Muchas veces hacemos promesas que la dejamos ahí, ¿verdad?, sin cumplirla. Pero si así lo haces, si tú le prometes algo a Dios, asegúrate de cumplirlo. Porque a Dios no se le olvida lo que tú le has prometido. A nosotros sí se nos olvida muy fácilmente, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 a versículo 23, dice: cuando hace voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, una vez que tú ya lo has dicho, debe de cumplirlo. No debe de quedarse ahí, ¿verdad? Dios se fija mucho, ¿verdad?, en lo que nosotros hacemos. Santiago enseña una verdad sobre lo que prometemos en el capítulo 5, versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Ve? Si digo sí, mañana no puedo decir no. Y si digo no, mañana no puedo decir sí. Pero yo pienso que es mejor decir no y decir sí, como aquel hombre que su padre le dijo a un hijo que fuera a la viña y le dijo: sí, padre, mañana iré, y no fue. Y el que dijo: no, yo no puedo ir porque tenía compromiso, ese sí fue, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que nosotros le ofrecemos a nuestro Dios, lo que nosotros decimos, porque no podemos estar.
arriba y abajo. Tenemos que estar firme, ¿verdad? Entre los votos hay un tesoro oculto que debemos de conocer, debemos de apreciar, que muestra el corazón justo de Dios. Dios no hace injusticia, Dios es un Dios justo con toda la persona. El verso 25, vamos a leerlo y responder a estas dos preguntas. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Entre los votos, ¿verdad? Hay algo aquí que nos llama la atención, la justicia de Dios. ¿Cuál es el significado del ciclo del santuario? Y la segunda pregunta, ¿por qué se mencionan las jeras en el versículo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto, verdad, aquí con lo que hemos aprendido, con lo que hemos visto, con los votos, con las personas, los animales, las propiedades? ¿Qué aprendemos de aquí, de estos versos? Bueno, pues vamos a ver. El ciclo era una unidad de peso hebrea, una moneda. El ciclo era una moneda que llegó a variar según la época de 9 a 17 gramos, sería de 500 a 1000 euros hoy día. Un ciclo, ¿cierto? Una jera era como una monedita, vamos a decir como un céntimo, más pequeña, era una monedita pequeñita de oro, y 20 jeras, 20 moneditas juntas, pesaban lo mismo que un ciclo, que sería como una moneda grande, ¿vale? 20 monedas pequeñitas, una monedita era un jera, ¿cierto? Y 20 de ellas formaban una moneda grande, es decir, un ciclo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? El ciclo del santuario se usaba como medida uniforme, lo que nos muestra la justicia de Dios. Por eso, aquí podemos ver a un Dios justo, a un Dios que le da a todos por igual la medida exacta conforme a lo que tú has hecho, conforme a tu fallo o conforme a tu santidad. Dios nos juzga a nosotros, Dios nos ve a nosotros, Dios nos pesa. ¿Recuerdan cómo Dios pesó el comportamiento de aquel rey? ¿Cómo se llamó? Belsasar. ¿Lo recuerdan? Que vio una mano escribiendo en la pared, ¿cierto? Que Daniel le pudo adivinar qué significaban esas letras. Te he pesado en balanza y te he hallado, ¿cómo? Falto. Te he hallado falto. Dios nos pesa a nosotros, Dios nos mide a nosotros, nos mete en una balanza para ver cómo nosotros estamos siendo delante de Él. Él nos pesa. Entonces el ciclo de santuario, por eso conforme al ciclo de santuario, porque
El ciclo del santuario se cogía como una medida exacta para valorar o para medir todas las otras cantidades. Charles Stanley dijo: debemos asegurarnos de reflexionar sobre lo que le presentamos, de manera que nuestro acto de dar honre verdaderamente su nombre. ¿Qué tú le das a Dios? Y este dar no tiene que ver con los diezmos y las ofrendas que nosotros le damos al Señor para los gastos del local. Tiene que ver con nuestra vida, nuestra entrega personal. A Dios no le interesa lo económico que yo tenga. A Dios no le interesa tu economía. A Dios le interesa tu vida, lo que tú le das a Él día a día. ¿Cuántas veces oraste hoy? ¿Cuántas veces escudriñaste las Escrituras? ¿Qué tiempo tú has pasado buscando de la presencia del Señor, nutriéndote de su palabra? Eso es lo que Dios mira en nuestros corazones. Entonces, podemos aplicar a nuestra vida, así como los israelitas tenían pautas, nosotros también tenemos la palabra de Dios para guiar nuestras acciones y decisiones. ¿Has pensado en cómo nuestras cosas dedicadas reflejan nuestro amor a Dios? ¿Tú has pensado en lo que tú le dedicas a Dios? Y yo no sé qué tú le has dedicado a Dios. A lo mejor tú le has ofrecido tu vida, servirle a Él. O a lo mejor tú le has dicho específicamente al Señor: si me ayudas a lograr tal cosa, te prometo que voy a hacer tal y tal cosa. ¿Cierto? Muchas veces nosotros en medio de un familiar que está enfermo hacemos ayuno, ¿verdad?, por esa persona, y le prometemos al Señor: voy a hacer una semana de ayuno, 15 de ayuno, si tú sanas a esta persona, ¿verdad? Y te metes en ese ayuno y a lo mejor se sanó en una semana y ya terminaste de hacer, pero tú ofreciste 15 días de ayuno, ¿cierto? Y porque se sanó, bueno, ya se sanó, oración contestada y ya ahí terminó. Pero termina de completar los 15 días porque tú se lo ofreciste al Señor, ¿cierto? Entonces Dios se fija en esas cosas, ¿verdad?, que nosotros le ofrecemos al Señor. En Levítico, el capítulo 27, versículo 25, no se recuerda la importancia de adorar a Dios aún en las cosas que no son extraordinarias. Sacrificio, ceremonias, cosas que a Dios le agraden, ¿verdad?, que nosotros le ofrecemos a Él día a día, en nuestras oraciones, en nuestro tiempo personal, ¿verdad?, con nuestro Dios. Así como el ciclo del santuario establece un estándar sagrado, debemos valorar nuestro servicio según el carácter santo de Dios, no según nuestros propios criterios ni estándares humanos, ofreciendo todo de corazón y conforme a quien dirigimos todo lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros no vemos a Dios, ¿verdad que no? Pero Él te ve. Claro que sí. Claro que sí, que Él nos ve. Y eso es lo que causa en el ser humano temor.
y responsabilidad. Y la mayoría de personas no quieren acercarse a Dios porque saben la responsabilidad que tiene servirle a Dios, estar delante de Él, ¿cierto? Es mejor no tener ninguna responsabilidad y estar en la libertad a estar delante de un Dios que te está viendo, que te está observando, que tú le has ofrecido, que tú le has prometido y que tú tienes que cumplir. ¿Verdad que sí? Entonces yo creo que nosotros como seres humanos mayormente huimos de la responsabilidad que tenemos al acercarnos a Dios. Entonces Dios nos ama a nosotros y Dios nos atrae a nosotros con cuerda de amor. Fíjate que aquí en este capítulo, en estos versos que hemos hablado mucho de rescate, ¿verdad que sí? De pagar, ¿no? Para volver nuevamente. ¿Y quién se ofreció en rescate por nosotros? ¿Quién lo dio todo por nosotros? ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el rescate por nosotros, para que nosotros fuésemos santificados, ¿verdad? Justificados, para que fuéramos redimidos, consagrados, ¿verdad? Para nuestro Señor y Salvador. Entonces, este versículo 25 nos anima a reconocer la importancia de la presencia de Dios en lo que hacemos y consagramos para Él. Dios está presente, Dios está ahí obrando, Dios está en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En nuestros propósitos, nuestras metas, nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, Dios está presente. Y Él reclama de nosotros ese cumplimiento, ¿verdad? Él cumple, Él es fiel, Él es verdadero. Y nosotros debemos también de ser veraz, de ser honesto, ¿verdad? Con nosotros mismos y cumplir lo que nosotros hemos prometido y ofrecido al Señor. Hermano, hemos llegado al final de este libro. Ha sido para nosotros, yo me imagino que para ti también ha sido de mucha bendición conocer el trato de Dios con el pueblo de Israel y también con nosotros, lo que nos pertenece a nosotros, esa responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? De cumplir también, de ser fiel al pueblo, a nuestro Dios, así como el pueblo de Israel fue elegido, nosotros también hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Él ha pagado ese precio para que nosotros pudiéramos salir de la esclavitud en la que nosotros estábamos. ¿Estábamos en qué? Fíjate, nos debíamos o pertenecíamos a qué? Al pecado, al mundo, ¿cierto? Y Jesús pagó el rescate. Ahora ya nosotros pasamos de pertenecer eternamente al mundo, al pecado, a muerte eterna. Entonces hemos pasado a ser ¿qué? Hijos de Dios. Hemos sido libres. No sé si tú eres consciente de lo que Jesús hizo. Él pagó el rescate, ¿verdad? Tú eras eternamente perdido y ahora eres salvo. Eres libre. Eres hijo de ¿quién? De Creador. Ha vuelto nuevamente hacia Él. Entonces hemos sido redimidos y en este capítulo nosotros podemos ver a ese Dios que es justo, ¿verdad?
¿No ve? Justificado a través de Jesucristo. Justificado pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de su Hijo. Entonces es un privilegio, ¿verdad?, que nosotros tenemos de poder pertenecer a la familia del Señor. Así que yo te pido que te pongas en pie ahí donde tú estás y meditemos